2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestra lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. La Asamblea Nacional aprobó que entre en vigencia la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, conocido también como el Tratado de Río, que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados. El presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que el acuerdo es un mecanismo para estar más cerca del cese de la usurpación y para permitir que se establezcan alianzas internacionales para proteger y defender al pueblo y a la soberanía venezolana. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Con la señal de costumbre, diputados y Cabildo en toda Venezuela, aprobada. ¿Es viable para resolver la crisis venezolana la aplicación del TIAR? ¿Es posible avanzar en la reincorporación de Venezuela al acuerdo mientras se mantienen los encuentros en Barbados con el régimen de Maduro? Cuando el gobierno interino presente la solicitud ante la OEA, ¿tendrá esta el apoyo necesario entre los países que integran este acuerdo? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Suma la Noticia. Les doy la bienvenida. Durante una sesión de calle, la Asamblea Nacional convirtió en ley el proyecto que reincorpora a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Un tratado regional de defensa que es considerado el marco legal para una eventual intervención extranjera en el país venezolano. Al cumplirse 6 meses desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela, la oposición al régimen de Nicolás Maduro ha dado un paso importante en su intento por recuperar la democracia en el país. Se trata del retorno de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Ha aprobado por unanimidad de todos los presentes en Venezuela. El presidente interino puso su firma a una resolución que aprueba la reincorporación de Venezuela a un acuerdo multilateral que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados y que ampararía una eventual intervención militar. El TIAR fue fundado en 1947 y firmado inicialmente por 21 naciones del continente americano. Tras numerosas instancias en las que no fue aplicado, varios países han abandonado el acuerdo que persiste aún con 17 Estados miembros. El principal artículo del TIAR es el 3.1 que establece que un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y en consecuencia cada una de dichas partes contra atacantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Esto permitiría una serie de acciones coordinadas por parte de los países del acuerdo contra el régimen de Maduro. Sin embargo, varios expertos aseguran que el escenario a aplicar para el caso de Venezuela sería el contemplado en el artículo 6 del acuerdo. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio, la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueran afectadas por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. La mayoría de voces opositoras al régimen de Maduro, incluso las que venían reclamando a Guaidó por más acciones radicales, celebraron la decisión, mientras otros la rechazaron por considerar que esta contradice el ánimo de negociación que sostienen actualmente representantes del gobierno de Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro en Barbados. Por eso nuestra pregunta de hoy en @NTN24Zoom es la siguiente. ¿Usted cree que la reincorporación de Venezuela al TIAR es un mecanismo efectivo para expulsar del poder a Nicolás Maduro? El hashtag de hoy es ZoomTIAR. Para eso nos acompaña José Luis Pirela, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de la Lucha Antidrogas. Nos acompaña desde Caracas. Gracias a Bruno Gallo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada, desde Caracas también. Y Adolfo Salguero está con nosotros desde Miami, Florida, profesor de Derecho Internacional, columnista del diario El Nacional. A los tres, bienvenido. Adolfo, ¿esta, en otras palabras, significa que Venezuela abre la puerta a una intervención militar extranjera? No. Lo que significa es que se
presenta o se abre la posibilidad, el marco jurídico para que ello pudiera ocurrir. Pero hay una cosa que creo yo que es lo clave en todo esto. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca requiere que si un país es agredido o que si se producen condiciones parecidas a la de la agresión, los otros países concurran en su ayuda en las medidas que sean necesarias, la última de las cuales es la militar. Ahora, de los países que están actualmente en el Tratado de Asistencia Recíproca son 17, uno de los cuales es Venezuela. Y de los otros 16 son casi todos los del Grupo de Lima, que son 12. Y los demás habría que ver. Quiere decir que hay que ver si una vez que se invoque hay alguien que tiene ganas de mandar tropas. Ese es el punto. No se trata de que haya el marco jurídico que permita enviar tropas para una acción militar. Se trata de que los que tienen que mandarlas tengan ganas de mandarlas. Y ya se ha visto que dentro del Grupo de Lima, más los otros que no son del Grupo de Lima y hacen falta para que sean los 16, que incluye a los Estados Unidos, han dicho con toda claridad y reiteradamente que están en contra de la acción militar. O sea que más que de Venezuela depende del resto de países, Adolfo. Efectivamente, todas estas cosas dependen de otros. Fíjese, el artículo 187.11 de la Constitución, que es el que permite el ingreso de misiones militares, depende que el país la solicite y que alguien venga. La responsabilidad de proteger significa que alguien necesite ser protegido y que venga alguien a protegerlo. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca necesita que uno necesite ser asistido y los demás vengan a asistirlo. De manera que Venezuela lo más que puede hacer es decir, vengan muchachos, vengan. Y hay que ver a ver si viene alguno. Por eso es que tengo yo alguna reserva acerca de que en la opinión pública se pueda levantar una expectativa grande que después pueda resultar en una frustración. José Luis Pirela, bienvenido, gracias por acompañarnos. La pregunta que le hacía yo al señor Salgueiro es, en otras palabras, ¿Venezuela abre la puerta a una intervención militar extranjera? No lo tengo al señor Pirela. Sí, okay. Con la reincorporación al TIAR, abre una ventana. ¿Me escuchas? Lo escucho. ¿Me escuchas? Lo escucho, señor Pirela. La reincorporación de Venezuela al TIAR abre una ventana de posibilidades en la comunidad internacional. Nadie está planteando que esto tenga una salida mágica o una solución mágica, pero la posibilidad de reincorporarnos al TIAR, si bien es cierto que tendría que tener el concurso internacional, también es cierto que el problema de Venezuela no es hoy solo un problema de Venezuela por varias características de orden geopolítico, de orden estratégico y por las propias características del régimen en Venezuela. En primer lugar, Venezuela se constituye hoy con su diáspora en una carga para los países del continente desde el punto de vista social. 4 millones de venezolanos están en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, y hoy son un problema para unos países que no tenían planificada esa presencia en esos países, con lo cual la solución de Venezuela es también una solución para ellos. Por otra parte, Venezuela sí necesita asistencia, porque en Venezuela hay un régimen en el que gobiernan factores del narcotráfico, del terrorismo islámico, del terrorismo español, porque están los etarras metidos aquí, están los carteles de la droga, están los grupos irregulares de Colombia, el ELN, la FARC, y todo un conjunto de factores que además tienen unos aliados con la presencia de Rusia, de Cuba, de Nicaragua, etcétera, que perturban la posibilidad de imaginar una solución en Venezuela que sea desde una perspectiva de una dictadura clásica. En Venezuela se está viviendo un proceso único, pero además la presencia del Foro de Sao Paulo en Venezuela es sin duda convertir a Venezuela en una capital de las tiranías durante estos días. Y esos factores del Foro de Sao Paulo,
están intentando imponerle el modelo que le han impuesto a Venezuela a todo el continente, y evidentemente el continente y los factores democráticos del continente están obligados a repensar la situación de Venezuela, ya no como un problema exclusivo de Venezuela, es un problema de todo el continente lo que está planteado en Venezuela. En Venezuela, en los próximos tiempos, viene, por ejemplo, la campaña electoral de Argentina. Para el campo democrático venezolano de América, la candidatura del presidente Macri es la candidatura de los demócratas. Y la otra candidatura es la candidatura del Foro de Sao Paulo, del modelo rojo, del Estado mafioso que se le ha impuesto a Venezuela y pretende imponérsele al continente. Por lo cual, entonces, está claro que Venezuela necesita asistencia, está claro que Venezuela necesita apoyo, pero también que el modelo imperante en Venezuela y sus aliados internacionales pretenden imponerle ese modelo a todo el continente, con lo cual estaríamos diciendo la expansión del narcotráfico, la expansión de los grupos irregulares, la expansión del terrorismo. Bueno, eso no es un problema exclusivo de los venezolanos, es una amenaza para el continente. Muchos pueden decir, señor Gallo, bienvenido, como dice el señor José Luis Pirela, estamos conscientes que necesita Venezuela asistencia y apoyo, pero la palabra intervención suena a mayores. Eso es lo que permitiría el TIAR, porque es bueno ponerlo sobre la mesa, es decir, ¿por qué se aprueba el TIAR ayer en la Asamblea? ¿Basándose en qué? ¿Qué es lo que necesita o puede sacar Venezuela del TIAR? Muchísimas gracias, Andrea, por invitarme a tu programa una vez más, porque de lo que se trata es de satisfacer al público de Galería. Aquí hay sectores radicales de la oposición venezolana que desde hace mucho tiempo vienen clamando por una salida rápida de la crisis. Bueno, yo soy de los que piensa que una salida rápida puede ser perfectamente una entrada a una crisis duradera, pero y más bien de lo que se trata es de buscar una salida consensuada, inteligente, basada en realidades y no en fantasía. Nosotros hemos visto cómo en la política venezolana, eso que yo llamo el público de Galería, las redes sociales han venido imponiendo una agenda bastante cercana a la fantasía. En la política de Colombia, por ejemplo, que tú la conoces mejor que yo, la orientan los intelectuales, la orientan las ideas, la orientan planteamientos teóricos. Así como el profesor Salgueiro ha hecho una reflexión sobre los alcances posibles del TIAR, un instrumento que desde 1947 ha sido más o menos simbólico, por no decir la palabra inútil. Entonces, de pronto uno entiende la desesperación de la población, no porque esté el ETA o algún grupo decida que el gobierno está lleno de narcotraficantes, sino por la profunda crisis social que viven los venezolanos. Yo sí creo que la desesperación tiene una explicación. Lo que pasa es que la desesperación no puede gobernar este país. Si gente como el profesor Salgueiro dice: el TIAR no solamente tiene que ser invocado, sino tiene que haber un consenso entre los países latinoamericanos para intervenir. Entonces, tú puedes inventarte una realidad lo más terrible posible para invitar a ejércitos aliados a invadir Venezuela. Pero la verdad es que las invasiones en América Latina solo han sido de un país contra otro. Claro. Por lo menos de un ejército regular contra otros países, que es el ejército norteamericano. Y esas invasiones no se dan porque a mí se me ocurra que yo necesito que vengan a salvarme. Esas invasiones se dan porque son el resultado de las necesidades y los intereses del gobierno norteamericano. Entonces, yo lo que creo es que nosotros debemos intentar en Venezuela generar una especie de consenso para buscar salidas que sean el resultado de la racionalidad política y no el resultado de la fantasía, aspirando que Trump mañana decida que Bruno, ¿cuál sería la racionalidad política? ¿Cuál sería la racionalidad política, Bruno? ¿Seguir conversando? ¿Seguir dialogando en Noruega? ¿En Barbados, perdón? ¿Seguir conversando? ¿Esa es la racionalidad política? ¿Cabe la racionalidad política hoy por hoy en Venezuela? Mira, cabe la racionalidad política siempre. Yo siempre digo que mientras caían bombas en Saigón,
los vietnamitas y los norteamericanos estaban sentados discutiendo a la mesa cómo parar esa especie de crimen de lesa humanidad que se estaba cometiendo contra el pueblo vietnamita y contra los soldados norteamericanos. Siempre cabe discutir. Pero además, o sea, si el presidente Guaidó tiene unos emisarios sentados a la mesa, bueno, cabe por lo menos hacer política con esos emisarios que están sentados a la mesa. Aquí lo que cabe, la otra parte del consenso es que el 80% de la población venezolana rechaza el gobierno de Nicolás Maduro. Pero entonces nosotros, en lugar de hacer presión de calle, de organizar esa presión de calle, de organizar ese 80% de rechazo que tiene Maduro, nosotros preferimos la vía rápida de la invasión norteamericana. Como en otras oportunidades también hemos aludido a salidas fantasiosas como el abandono del cargo, como colocar a unos militares en la Plaza Altamira, a ver si el gobierno se desmorona. El gobierno ha demostrado no tener escrúpulos. El gobierno ha demostrado que no se va a caer porque tú invoques el TIAR, pero también ha demostrado los aliados internacionales que no están dispuestos a arriesgar un solo soldado norteamericano para venir a salvar a los venezolanos. Ahora, profesor Salgueiro, tenemos que salvarnos el gobierno no se va a caer pero porque además, se invoca. para terminar, Andrea. Sí, adelante. Sí, quiero terminar la idea, pero además de lo que se trata es de que la salida de la que tanto se ha hablado en Venezuela no puede ser amputándose una parte del país. No puede ser que los chavistas aspiren a aplastar a los opositores o que los opositores aspiren a aplastar a los chavistas. La salida tiene que ser entendiendo que todos los venezolanos tenemos que reencontrarnos y reconstruir un país que se está desmoronando. Adolfo, sin duda, como dice Bruno, el TIAR no va a sacar o no podría sacar a Nicolás Maduro desde la visión de Bruno, por supuesto, desde otra visión sí podría ser. Pero en todo caso lo que se intenta aquí es presionar de alguna forma, una presión que termina siendo también válida, Adolfo. Yo tiendo a estar bastante de acuerdo con lo que ha dicho Bruno. Y sí creo que el hecho de que esté abierta la ventana para el TIAR, aunque sea una ventana que difícilmente vaya a permitir que alguien entre a través de ella, están otras medidas, que son las medidas del artículo 6, que son la ruptura de relaciones, la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares, corte de las relaciones comerciales, etcétera, que serían sanciones adicionales o obligatorias si se toman dentro del marco de la reunión de consulta, que aislarían más al régimen. Ahora, ¿esto sí, puede actuar en paralelo con las reuniones que se están llevando a cabo en Barbados? Yo creo que sí. Yo, como persona civilizada que vive en el siglo XXI, creo más en las soluciones conversadas, en las soluciones negociadas, como es lo de Barbados, siempre y cuando el régimen Maduro Cabello no nos vaya a tomar por tontos solamente para ganar tiempo, cosa que siempre es un peligro, pero parece que esta vez un poquito menos latente ese peligro. Pero en todo caso, la presión que pueden hacer las medidas complementarias al TIAR, que no la intervención militar, porque entiendo que si no es Estados Unidos, no hay ningún otro que tenga interés en hacerlo, y Estados Unidos, por su propia situación interna, el señor Trump, el 2020, tal y que yo, no creo que en este momento tenga esa opción sobre la mesa, tiene las otras. Entonces, sí pienso que la posibilidad de unas sanciones complementarias, que no la militar, conjuntamente con las negociaciones de Barbados, donde en este momento, después del informe Bachelet y todo eso, creo que el que está ganando es la oposición y el que está contra las cuerdas es el gobierno, porque el informe Bachelet ha sido demoledor. De manera que creo que estas dos cosas en paralelo pueden llegar a servir para algo
útil, llamando útil la restitución de la democracia y sobre todo el cambio del modelo económico, que eso es lo que a la población le interesa, porque a la población le interesa más la caja clap que la democracia. Vamos a la primera pausa. ¿Usted cree que la reincorporación de Venezuela al TIAR es un mecanismo efectivo para expulsar del poder a Nicolás Maduro? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Voy a una primera pausa, ya volvemos. Hoy hablamos en Suma la noticia del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue adoptado en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947 y ratificado por 21 países. Preguntamos si usted cree que la reincorporación de Venezuela al TIAR es un mecanismo efectivo para expulsar al poder a Nicolás Maduro. José Luis Pirela nos acompaña, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, dice básicamente que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los otros estados americanos. En consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente a este ataque. Poniéndolo en blanco y negro, ya si alguien preguntara o es válida la pregunta, ¿quién está atacando a Venezuela? A Venezuela le ataca un régimen que cercena las libertades, que persigue a la gente, que la está matando de hambre, que no deja trabajar a los empresarios, que ha desmejorado la vida, que un salario mínimo no le alcanza a la gente para comer, que además están parados en una negociación ilegal de factores oscuros y corruptos. En fin, ahora, se pretende colocar el tema de la intervención militar como una medida extrema, cuando ese es el último recurso que una coalición internacional podría usar. Existen recursos previos a cualquier intervención o acción militar que pueden colocar reales condiciones para una transición. Ahora, el que aplica el sentido, la racionalidad del sentido común, tiene que llegar a varias conclusiones. En primer lugar, los diálogos se establecen cuando ambas partes están interesadas en una salida. El régimen venezolano no está interesado en eso. Está trabajando para atornillarse. Está trabajando no para unas elecciones presidenciales, sino para unas elecciones parlamentarias adelantadas de la Asamblea Nacional. Fueron capaces de crear de manera espuria un parlamento paralelo que nadie reconoce. Es decir, ¿cuántos diálogos se han producido en Venezuela? En Venezuela tenemos todavía los venezolanos el recuerdo de la alta expectativa y de la frustración del diálogo en Santo Domingo, en República Dominicana. Tenemos una cantidad de antecedentes donde el régimen se ha burlado del país hablando de la posibilidad de una salida negociada que no ha cumplido. Evidentemente no hay ningún sentido de diálogo por parte del régimen. Para el régimen el diálogo es un ejercicio hipócrita, de mamadera de gallo, de burla a la nación para quemar tiempo e ir consolidando o creando condiciones que le son favorables. Lo demás, bueno, lo demás es creer que el país es tonto, que el país va a seguir creyendo en ejercicios de hipocresía que no van para ninguna parte y actitudes colaboracionistas que pretenden esconderse en un discurso de falsos diálogos que no van para ninguna parte y que sencillamente favorecen al régimen. Es decir, yo creo que el TIAR no es por sí mismo es la salida, la única salida. El TIAR es una opción y el TIAR junto a otro conjunto de medidas y de decisiones pueden conformar una coalición internacional que logre un alto respaldo que provoque el camino hacia la transición. ¿Es claro, señor Gallo, de qué manera será utilizado? Para mí no. A mí me parece que el TIAR es una expectativa más para generar frustración, para generar expectativas que no serán cumplidas. Yo creo que efectivamente la política es multifactorial. Cualquier intento de establecer una salida como la salida mágica y unidimensional, eso está destinado a fracasar. Sobre todo si no está basado en un mínimo de realidades. Y la realidad, ya lo ha dicho el profesor Salgueiro, lo dije yo en mi anterior intervención, es que aquí no hay nadie que esté interesado en intervenir. A lo mejor en algún momento y dependiendo de la coyuntura política en Norteamérica, a Trump se le ocurre que puede ser una buena idea para su campaña mandar unos barcos con marines a Venezuela. Pero en este momento, hace unos días
en Lima hubo una reunión y el resultado de esa reunión, perdón, no fue en Lima, fue en Brasil. El resultado de esa reunión produjo un comunicado. En ese comunicado no se habla de TIAR, no se habla de asistencia militar a Venezuela, a pesar de lo profunda que es la crisis que allí se describe. Entonces, de lo que se trata es de volver a esa política multifactorial, a esa política en la que el diálogo es un elemento, pero además, decir que el diálogo es una farsa más como la de 2017 es no comprender la situación en la que se encuentra hoy, no solamente el país, sino también el gobierno. El gobierno está de manos atadas porque está realmente ahorcado como resultado de las sanciones de todo el mundo contra el gobierno y contra personeros del gobierno. Pero además esa crisis se está sintiendo profundamente en la calle. El gobierno ya no tiene el margen de maniobra que tuvo en 1917 para darle una patada a la mesa y burlar el escenario del diálogo. El diálogo hoy es tanto una necesidad para el gobierno como una necesidad para la oposición. Pero sobre todo es una necesidad para la gente que se muere de mengua en los hospitales y en las calles. Es impresionante ver las cifras de desnutrición infantil, las cifras de desnutrición en ancianos, pero todavía más impresionante es verlo en el espacio pequeño, en el espacio local. Acercarse a esa crisis que están viviendo los venezolanos te dice que la necesidad de diálogo no es la de 2017. Sí. La posibilidad de burlar el diálogo no es la de 2017. Hoy tenemos una realidad diferente. Sí. Pero en lugar de dedicarnos a descalificar el diálogo, en lugar de dedicarnos a descalificar la vía electoral, lo que deberíamos estar haciendo los venezolanos es presionar para que el gobierno no solamente tenga presión internacional para sentarse en la mesa, y esto no es una sino presión, que también Bruno, tenga presión nacional, invocar al tenga TIAR no es presión una de presión. los trabajadores en función de mejorar. ¿Perdón? ¿Invocarla al TIAR no es una presión? Perdón, no es. Sí, es una expresión probablemente simbólica a la que dada la historia del TIAR. El TIAR fue invocado por Rómulo Betancourt contra Trujillo en República Dominicana. O sea, no basta que un gobierno sea tiránico, dictatorial, como para que el TIAR sea aplicado. El gobierno de Trujillo, todo el mundo lo sabía, era un gobierno profundamente tiránico, era de una arbitrariedad pocas veces conocidas en la historia. Incluso financió un atentado contra el gobierno, contra la persona del presidente Betancourt. Sí. Y sin embargo, eso no fue suficiente para que el TIAR implementara ninguna invasión a República Dominicana que sacara del poder a Trujillo. Adolfo, en teoría, sí, entiendo. Vamos por parte porque necesito que todos logremos poner nuestro punto de vista y quiero irme quizás a la teoría del TIAR, Adolfo, a lo práctico de eso. Primero, ¿hay antecedentes de haberse invocado en el pasado? Pues quizás la que tenemos más a la mano es la de las Islas Malvinas, pero ¿cuál es el valor estratégico del TIAR? Me gustaría como para poner a nuestra audiencia en de qué estamos hablando, qué precedentes tiene, se ha implementado y cuál es su valor. Bueno, en el caso de Malvinas, quiso Argentina invocar el TIAR, pero le salió el tiro por la culata, porque Argentina era el agresor, por más que tuviera razón o no razón, y la solidaridad latinoamericana, quien inició la guerra fue Argentina y el agredido fue Gran Bretaña, por eso no se pudo usar. Sí hubo una acción que invocó Venezuela justamente cuando la invasión o el desembarco de unos guerrilleros cubanos en Machurucuto, entre los cuales había algunos venezolanos, uno de los cuales fue presidente de la Asamblea Nacional de chavistas, Soto Rojas, etc. En esa oportunidad se hizo una acción mancomunada del continente americano que aisló a Cuba y la mantuvo fuera del concierto latinoamericano hasta que fue readmitida hace pocos años y que todavía ella no ha querido volver a la OEA. Ahora, yo pienso lo siguiente.
insisto, y estoy de acuerdo con Bruno, en que solamente dialogando se puede ir adelante y eventualmente se puede dar un toque militar. Lo que yo sí creo es que si todos nuestros aliados, porque Venezuela está donde está, la oposición venezolana está donde está, un poco, mucho por el esfuerzo que hace la oposición y otro poco, muchísimo también por las sanciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos y otros países, la Unión Europea, el Europarlamento, etcétera, que le piden a la oposición y al gobierno que dialoguen. Si nuestros principales aliados nos piden que dialoguen, no veo cómo un sector de la oposición puede no querer dialogar. Estamos no atendiendo el pedido de quienes más nos apoyan. Es cierto, como dice el diputado, que ya hemos pasado el papel de gafos, pero el que no arriesga no gana. Tengo entendido por las informaciones que van llegando, por más que son muy prudentes, tal como lo ha pedido el gobierno de Noruega, que las partes sean prudentes, que no salgan de bocones ahí, entiendo que se está llegando a alguna clase de aproximación, no sé cuál será. Ojalá que no sea la aproximación que quiere Maduro, que es una elección anticipada de la Asamblea Nacional para él hacer trampa y quitársela de encima. Supongo que Martínez Mótola y Gerardo Blay y Stalin González no van a ser tan tontos para creer todavía que la Nochebuena viene San Nicolás. De manera que yo veo conveniente las negociaciones. Sí creo, y me da lástima, que en la aprobación del TIAR que se hizo ayer, el presidente Guaidó dijo que era unánime, pero lamentablemente no fue unánime, porque una fracción de los diputados que allí existen y conviven, la fracción 16 de julio, se abstuvo. Y entonces eso le quita un poco, por más que son muy pocos diputados. Y también me parece peligroso, no porque tenga razón o deje de tener razón, sino porque el momento no me parece que a quienes se prestan patrióticamente, creo yo, aunque no soy ingenuo, el diálogo y todo eso, se los descalifique alegremente como colaboracionistas, traidores y todo eso. Yo conozco algunos bastante bien en lo personal, en grado de amistad, por lo menos a dos de los que se sientan allí, y yo no creo que esos sean ningunos tontos, ni que sean colaboracionistas. Yo quisiera ver si después de que terminen las negociaciones, alguno de los que están ahí se compra un carro nuevo o se compra una casa nueva en La Lagunita, como para que se le pueda decir, mira, porque te dieron esto. No, yo creo que ahí hay ciudadanos bien intencionados. No descarto que haya el lumpen también, porque lo hay, y ayer mismo se vio también, pero por lo menos démosle una chance a la civilización, al diálogo. Sí, ahora... Sí, luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que estamos debatiendo el día de hoy, Antonio Ledesma, el exalcalde metropolitano de Caracas, pidió a Juan Guaidó que dé el siguiente paso para hacerlo efectivo. En entrevista con NTN 24 demandó a Guaidó pasar la página en el diálogo que mantiene con el régimen de Maduro en Barbados. El próximo paso es que se formalice la reincorporación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, que así lo declare formalmente el vocero de esta organización, que es el doctor Luis Almagro, y luego que el presidente Guaidó pase a demostrar que están dadas las condiciones materiales objetivas para que se aplique el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Venezuela, tomando en cuenta que ya en Venezuela se han tocado los dispositivos 6 y 8 de este tratado, el artículo 6 y el artículo 8, que habla de la agresión militar a Venezuela
de la agresión de fuerzas militares extranjeras a Venezuela y también el hecho cierto de que en Venezuela se está configurando un cuadro que es una amenaza para la paz, para la estabilidad de nuestro continente, y eso lo podemos demostrar en cualquier terreno, como sea, cuando sea y a la hora que sea. Esa es una voz. El régimen de Nicolás Maduro criticó también la decisión de la Asamblea Nacional, aseguró que el TIAR es un instrumento de intervencionismo obsoleto. Hoy, día del natalicio de nuestro padre libertador, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza de manera contundente las nefastas intenciones de una minoría política proimperialista, quienes demostrando su antipatriotismo invocan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¡Qué decadencia! Es precisamente este tratado un instrumento de dominación e intervencionismo contrario a la independencia y soberanía de los pueblos, producto de las ya obsoletas doctrinas imperialistas que tanto daño han hecho a América Latina, demostrando en la historia sus dobles propósitos. Diputado Pirela, ¿usted concuerda con el señor Ledesma? Hay que pasar la página del diálogo, es decir, acabemos con esto, aquí no ha pasado nada, hay que meter o tener otra estrategia, y la estrategia es la que estamos hablando hoy, y está clara cómo será utilizada, es decir, cómo Ledesma le pide a Guaidó, cerremos la página del diálogo, pero avancemos en lo otro. ¿Es claro cómo se podría avanzar? Sí, primero podemos aclarar cosas. No, la fracción 16 de julio votó por la aprobación de la reincorporación al TIAR. No es cierto que nos abstuvimos. Toda la fracción, menos el diputado Richard Blanco, que está exiliado por ser perseguido del régimen, todos votamos en favor del TIAR. Y por supuesto que coincidimos con la posición de Antonio Ledesma cuando señala que ese diálogo es un ejercicio que no va para ninguna parte. Aquí está definida una ruta y las diferencias en el campo democrático venezolano no están en la ruta. La ruta cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres no está en discusión para ningún sector de la democracia democrático en Venezuela. En eso todos estamos de acuerdo. Donde hay diferencias es en torno al cómo hacerlo. Nosotros creemos que el TIAR es un camino en el que debemos reincorporarnos, formalizar la reincorporación al tratado y a partir de allí articular una coalición internacional que no necesariamente tiene que terminar en una invasión. Ahora, quienes acuden a discursos antiimperialistas, ¿cómo justifican la presencia de militares rusos en Venezuela? ¿Cómo justifican la presencia de mercenarios cubanos en Venezuela? ¿Cómo justifican la presencia de militares iraníes en Venezuela? ¿Cómo se hacen de la vista gorda frente a la presencia de narcotraficantes, de grupos irregulares, de un ELN que secuestra empresarios en Colombia y se los trae a Venezuela, de unos grupos irregulares, extremistas y violentos que están metidos en cualquier cantidad de negocios petroleros y mineros en el país? Es decir, vamos a sincerar los temas. Nosotros no creemos en esa ventana de ese diálogo como ha sido planteada, porque el régimen no está interesado en ese diálogo. El régimen está utilizando ese diálogo para quemar tiempo y nosotros no podemos hacerle el juego a esa postura de quemar tiempo cuando el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, cuando un salario mínimo de un mes alcanza para comer 2 días o un día, cuando en Venezuela no hay seguridad ciudadana, cuando hay hambre, cuando hay represión, cuando una comunidad reacciona porque no tiene agua potable, porque tiene 15 días que no le llega el agua, porque en Venezuela hubo un apagón nacional que duró 5 días y hoy se está repitiendo de nuevo. Venezuela tiene 2 días, va para 3 días sin electricidad. Y frente a eso, el régimen no está interesado, porque este es un régimen que está jugando al caos, que quiere tener a los ciudadanos distraídos en la resolución de sus problemas cotidianos. Y la utilización del diálogo es una gran farsa y una gran hipocresía. Y esa es la experiencia anterior de Dominicana son 10 o 12 experiencias anteriores. Entonces, nosotros creemos que no se trata de jugar a la racionalidad del pastorcito, que es una jugada elemental de ajedrez. Se trata de colocar en jaque, en amenaza real al régimen para que se creen las condiciones donde una coalición internacional actúe y esa actuación conlleve a una salida del régimen, que puede ser
de diversa índole y que no necesariamente tiene que ser una intervención militar. La intervención militar es la última opción de todas las opciones para cualquier país donde haya racionalidad. Dice María Corina que la salida de Maduro se da por el tema de quitarle el poder y es con la conformación de una coalición internacional. Pero yo insisto, señor Pirela, en lo que dice Adolfo. El hecho que Venezuela la apruebe no significa que va a suceder porque necesita que los otros países digan, oigan, yo estoy presente, o yo me le mido, o yo lo voy a hacer. Entonces, ¿en qué queda que Venezuela diga, listo, reincorporémonos al TIAR cuando los otros países de esa coalición internacional no dicen nada? Es decir, ¿cómo los van a invitar? ¿Cuál es el procedimiento? No, yo estoy de acuerdo, por supuesto, los países tendrán, hay países que creen que el tema que estamos planteando en Venezuela no es real, que creen que es una exageración de los dirigentes del campo democrático cuando decimos que en Venezuela se muere la gente por falta de medicamentos, o que una ciudad, o que el comercio está paralizado porque no hay electricidad, o porque una familia tiene un mes que no recibe agua potable. Eso es cierto, esa realidad hay que demostrarla. Y el TIAR no es un camino, es una ventana. No es la única, nosotros no estamos diciendo olvidémonos del mundo solo de todo para invocar solo el TIAR. No, el TIAR necesita trabajarse, necesita formalizarse y necesita un conjunto de iniciativas. Nosotros desde la fracción 16 de julio hemos planteado la aprobación de un acuerdo con base al 187.11 como un elemento complementario a los recursos de protección. Es decir, se trata de conjugar unos esfuerzos en los que el régimen sepa que no todo el mundo está dispuesto a ir a falsos diálogos y que hay un gran país y hay una gran fuerza ciudadana y hay una comunidad internacional dispuesta a ayudar a construir la transición. Unas elecciones con Maduro en Miraflores sería una traición a la posibilidad de una transición en Venezuela. Vamos a otra pausa. ¿Usted cree que la reincorporación de Venezuela al TIAR es un mecanismo efectivo para expulsar del poder a Nicolás Maduro? El hashtag que manejamos hoy es ZoomTiar, @NTN24 Zoom, nuestra cuenta en Twitter. Tenemos varias opiniones. Exprésate Venezuela dice que dependerá de qué tan efectivo sea siempre y cuando los países estén de acuerdo. Recuerden que no es solo sacar a Nicolás Maduro, es al ELN, a Cuba, a Rusia, a China, el narcotráfico que tanto afectan a los países de América. Luis Hernández dice, yo del TIAR solo recuerdo cómo le fue a Argentina en la guerra de las Malvinas. Y Jackson Pinto nos comenta que más sanciones, más acuerdo y el pueblo con hambre y los políticos gordos de los dos bandos. Vamos a otra pausa. Tenemos otra opinión de Jaiker Suárez. El TIAR es parte de un elemento para sacar a Maduro. Venezuela sale adelante cuando el pueblo salga a las calles y deje el miedo y aprendan a valorar el país. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos del TIAR. ¿Usted cree que la reincorporación de Venezuela al TIAR es un mecanismo efectivo para expulsar del poder a Nicolás Maduro? Le hacemos varias preguntas a Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, también columnista del diario El Nacional. ¿Cuál es su valor estratégico del TIAR? ¿Cuántas veces se ha invocado? ¿Se ha implementado? Es la otra pregunta, Adolfo, para que quede claro para nuestra audiencia, para entender qué es el TIAR, su valor y al final se ha implementado, es decir, ¿ha sucedido en alguna ocasión? ¿Tiene precedentes? Bueno, que yo me acuerde así porque me agarra de improviso es, uno, cuando la invasión de los guerrilleros cubanos en Machurucuto, fue uno. El otro, cuando la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana para sacar a Juan Bosch, que después de que entraron los americanos hicieron la invocación del tratado y entraron algunas otras tropas, etc. Sin embargo, fíjese usted un detalle interesante. En África, donde a veces uno tiene una opinión de que los africanos no son tan civilizados, en África la acción militar conjunta organizada por la Organización de la Unidad Africana, la han utilizado muchas veces y con muy buen resultado. Claro, no fue ni Rusia ni Estados Unidos los que intervinieron, pero, por ejemplo, se usó en Sierra Leona para terminar con alguna matanza, cosa que había ahí, se usó en Benín, me parece, y en algún otro país más, donde tropas de países vecinos entraron, hicieron la tarea que había que hacer y después se fueron. Mire, el primer propulsor del TIAR fue Bolívar. Él entró
en una intervención militar en la Capitanía General de la Nueva Granada, donde se había posesionado nuevamente el gobierno español con el general Morillo. No estamos hablando entonces, Adolfo, de épocas recientes, sin duda alguna. Y otra cosa interesante, usted puso ahí un audio, yo como estoy acá no veo bien quién era, de una persona que parecía que estaba haciendo un comunicado radial por la radio de Pyongyang con un discurso comunista setentoso, donde se habla de imperialismo y tal, y qué sé yo. Acá no se trata de eso. Aquí lo que se trata es, en mi opinión, desde el punto de vista político, sin ser yo político, sino un académico, de el gobierno debe ser cuidadoso en generar muchas expectativas, porque si hay frustración, eso le hace mal. El 23 de febrero se generó mucha expectativa con que llegaba la ayuda y no llegó, eso causó escepticismo. Después, con el 187.11 que se invocaba, que no se invocaba. Yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar, hay que dialogar, hay que utilizar todas las medidas que sean posibles, no deseables, sino posibles. A mí también me gustaría una coalición militar que estábamos hablando de Padrino López, Adolfo, estamos hablando de Padrino López del audio que usted estaba escuchando. Bruno, pues hay parecía, quienes... Bueno, parecía Salvador Allende. Bueno, Bruno, vamos a finalizar. En todo caso, hay quienes dicen que Juan Guaidó se está jugando una de las cartas más fuertes y que tienden a profundizar el apoyo regional en la búsqueda, pues, de elecciones libres. ¿Siente usted que pese a que se esté negociando, pueden existir sanciones, pueden existir presiones diplomáticas y también puede existir el llamado al TIAR y estas, no sé, quizás un lobby del presidente Guaidó para llamar a otros países de la región para que apoyen a Venezuela? ¿Puede coexistir todo eso? Andrea, yo creo que la política es multifactorial. Ninguna explicación unidimensional tiene sentido en el siglo XXI. Todo lo que se deba hacer hay que hacerlo, pero todo lo que se debe hacer no puede implicar generar falsas expectativas, como acaba de decir el profesor Salgueiro. Yo creo que el mayor favor que se le puede hacer al gobierno en este momento es descalificar las vías pacíficas de salida de la crisis. Descalificar las vías pacíficas de salida de la crisis al único que beneficia es a Nicolás Maduro y a su régimen. Hacer un relato sobre la profundidad de la crisis venezolana no solamente es creíble, es que es absolutamente observable en cualquier lugar de Venezuela que tú visites, en los hospitales, en las escuelas, en las carreteras, en cualquier lugar. Pero ese relato no puede llevarnos a una salida única, que es la intervención de una coalición militar para resolver la crisis. Si yo creo en algo en este momento es en venezolanizar el diálogo y venezolanizar la búsqueda de consensos y salida. Fíjate un momento, aquí hay una oposición a la que no le gusta nada. Hace unos pocos meses vino Michelle Bachelet a observar la situación de derechos humanos en Venezuela. Esa oposición a la que no le gusta nada descalificó a Michelle Bachelet una hora después de que Michelle Bachelet estuviera en Venezuela. El resultado de la presencia de Michelle Bachelet es tal vez uno de los golpes más contundentes que se le ha dado al gobierno de Nicolás Maduro y, para resumir, termina el informe Bachelet diciendo: estoy enviando copia de este montón de violaciones a los derechos humanos a la Corte Penal Internacional. Bueno, esa oposición que no estaba de acuerdo con la presencia de Michelle Bachelet, que la descalificó anticipadamente. Sí. Esa es la misma oposición que hoy está descalificando el diálogo anticipadamente. Esa es la misma oposición que llama colaboracionista a todos los que intentan buscar una salida que no sea convertir a Caracas en una Trípoli bombardeada o en una Siria llena de tragedia. Yo creo que las salidas tienen que ser pacíficas. No tengo más tiempo, lo siento, es que no tengo más tiempo, tengo que ir a la última pausa, ya volvemos. Gracias a José Luis Pirela, a Bruno Gallo, a Adolfo Salgueiro por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.